Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Nuevo programa de Hablemos Claro, este espacio en el cual dialogamos con los protagonistas de nuestra vida cotidiana, de nuestra historia. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy vinculado con lo que es el crecimiento de la zona, de la provincia de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, el crecimiento también paralelo a la provincia de Río Negro, como lo es el tema del ferrocarril, el tren, ¿no? Y estamos con un histórico dirigente de los trenes aquí en Neuquén, a nivel nacional también, de la Fraternidad Ferroviaria, recientemente jubilado, es Hugo Tamborindegui. Hugo, bienvenido, gracias por estar acá. Recientemente jubilado, ¿no? Sí, ante nada, buenas noches y gracias por invitarme. Sí, recientemente, en diciembre del año pasado, me jubilé, pasé de pasivo, de activo a pasivo. Viste que la gente pregunta, ¿cuál es el parentesco entre ustedes? Sí, Somos tipo primos, primos sí, segundos, ¿no? ¿Cómo sí, vendría a ser? Así, más o menos. así, sí, sí, sí. Particularmente primo con tu papi, Claro. que por eso venimos siendo. Yo siempre digo Somos que un montón los somos Tamborindegui un igual, montón. ¿no? Yo digo Tal que sos mi cual. primo porque sos famoso, No, así pero que es verdad, somos un montón los un montón, Tamborindegui, hay un sí. montón. Es Pareciera que una no, familia pionera en Neuquén. tal Sí, cual, sí, así es. son muchísimos. Hablando de pioneros, casi 50 años trabajando en el ferrocarril, casi 40 en la fraternidad ferroviaria, en el sindicato, eso es prácticamente toda una vida. Sí, toda una vida porque cuando éramos chicos, particularmente yo, después de la secundaria, lo único que había en su momento era trabajar en el Banco Provincia, en la municipalidad o YPF o el Correo y el ferrocarril. En esa oportunidad yo entré en el 75, Mirá, ingresaron dos aspirantes que los llamaba aprendices, los llamaba en ese momento ferrocarril, que fue uno en Zapala y la otra, la suerte la tuve yo, gracias a mi papá que era ferroviario, el cual él me hizo ingresar mm. a esta carrera tan hermosa que fue la conducción de trenes, ¿no? La Familia de fraternidad. ferroviarios. Familia de Era ferroviarios, muy sí. común eso antes, ¿no? Era muy común que siempre vos sustituías a tu familiar en Claro. el tema del trabajo. Pasaba lo mismo con los correos, me acuerdo, ¿no? Era el que era trabajador de correos, el hijo terminaba haciéndolo también y así. Así, Muy sí, común en sí. aquellos Sí, años. sí. Fue un legado particularmente de toda la familia que tenían trabajo en el Estado, que pasara al hijo en su momento, ¿no? Si Ujú. quería trabajar en el ferrocarril. Y entraste como aprendiz de Entré maquinista, yo, vendría a ser. no, yo entré en el 75 como mensajero en Neuquén, Mirá. en la estación de Neuquén. Estuve un tiempo ahí de mensajero, estuve en boletería, Mm. en encomienda y en galpones carga. Y después, en el 76, hago la solicitud de aspirante de conducción y ahí, bueno, ahí tuve la oportunidad, como ya estaba en el ferrocarril, ingresar a la carrera de conducción, en donde me fui a ingeniero Guay. Mira, el mensajero, ¿qué hacía, por ejemplo? De mensajero, vos sabés que la anécdota que tengo más reciente, que siempre me acuerdo, era de llevar los telegramas, viste, a las casas particulares, y siempre los llevaba porque el tema se manejaba por telégrafo, tanto en el correo como en el ferrocarril. Mm. Entonces los telegramas que más lamentablemente iba a entregar a la familia era de acompaño de sentimiento y eso de una persona fallecida. Mira, Así empecé en el ferrocarril. mira. Y después como maquinista te vas a Ingeniero White, ahí cerquita de Bahía Blanca. Me voy a Ingeniero Guay a hacer el curso de ayudante, de conductor, en cual ingreso ahí, me quedo ahí por 4 años y después me voy a Remedio Escalada a Buenos Aires. Mira. Y ahí hice hasta el 83 estuve en Buenos Aires como ayudante de conductor. Me vine a Neuquén y después, bueno, acá ingresé como ayudante de conductor, después hice el curso de conductor y fui Ujú. conductor también en el 89. El ayudante de conductor, por ejemplo, ¿qué función cumple? ¿Sigue existiendo hoy o eso era antes ya? No, no, sigue existiendo hoy, Mm. solamente que tiene otro nombre. Hoy le llaman jefe de tren. Ah, mira. Y el ayudante conductor antes era el que revisaba la máquina, el gasoil, el aceite, todo lo que es concerniente a la máquina. Hoy el ayudante te hace la maniobra, lo que hacía un cambista anteriormente. Cuando se privatizó en el 92, cambió todo lo que era la carrera de conducción. Y tú como conductor ya, tu primer tren, ¿dónde lo condujiste? ¿Cuál fue digamos, de dónde salió, hasta dónde llegó? ¿Te acordás de eso? Sí, el primer tren que conducí yo salimos de Neuquén a Plaza Winkle, Mira. que era con el tema del petróleo. Mm. Y después, bueno, ahí empezó mi carrera con
distintos compañeros que tuve, ¿no? Y era una época donde había muchísimos empleados, ¿no? de trenes argentinos, mucha gente vivía en torno al tren. El tren era un medio, si bien ya había transporte terrestre, pero el tren era, digamos, muy importante. Mucha gente lo usaba para viajar también, ¿no? Cuando yo fui conductor en el 93 con la empresa Ferrosur, pero era ayudante interino que tenía el carnet, pero no era conductor en ese momento. Pero sí, el tren fue algo fundamental en toda la República Argentina. En cada pueblo acá alrededor de la vía se creó un pueblo. Claro. Y sí, fue algo importante en toda la República Argentina, en Neuquén también, porque a Zapala el primer tren que llegó en abril de 1913, un día martes, llegó con mirá que llega con los temas de que estaba el conflicto. No había un conflicto, sino lo llevaban todo lo que era del ejército por tren a Zapala, que era Punta Real. Mirá, Ahí claro. fue la primera vez que llegó el tren a Zapala en 1913. ¿Y cómo viviste el tema de la privatización? Esos años donde el tren deja de circular por las vías, ¿no? Salvo algún tren de carga, pero en general, el Nosotros tren. lo vimos en su momento. Yo te digo la verdad que yo pasé los mejores momentos en el tema ferrocarril y los peores momentos también. Y en el 93, cuando se privatiza a través de las empresas privadas, acá éramos 120, quedamos 6 de personal de conducción. Y vos decís que todo lo que se veía, se abandonó todo prácticamente, porque vos hoy vas, recorrer la vía como ser de Neuquén a Zapala y te da lástima en las condiciones que están las estaciones. Claro. Tanto Chayacó, algunas las agarró la provincia y están en buen cuidado, pero las demás te dan ganas de una nostalgia, que te dan ganas de llorar, ver todo el desastre que se hizo con el tema del ferrocarril, ¿no? Y eso viene así desde la privatización, desde ahí en adelante no se hizo nada. De ahí en adelante no se hizo nada, solamente los municipios o las provincias que han agarrado los monumentos o las estaciones que la han mantenido en buen estado, pero después los que no pasaron a la provincia o al municipio han quedado destruidos. Pero aparte el ferroviario es una persona que le pone mucha pasión a lo que hace, ¿no? Tiene mucho sentimiento por el tren, por lo que significa ser ferroviario. Debe haber sido muy difícil esos años sin trenes, ¿no? Fue dificilísimo. Nosotros teníamos, los que después, como yo quedé como delegado, fuimos hablando con la empresa e ingresando personal de conducción y ayudantes conductores a Ferrosur, lo que era Loma Negra anteriormente. Y bueno, sí, la verdad que quedaron muchos compañeros míos en la calle y sin trabajo, porque en ese momento o te echaban o te indemnizaban, según lo que vos querías. Claro. Era o retiro voluntario. Claro. Lamentablemente hubo mucho deterioro en familia, en la empresa ferroviaria. Fue en la época de Menem eso, ¿no? En la época de Menem, sí. Sí. Y volviendo hacia atrás, antes, esos primeros años que nos contabas vos, ¿cómo era trabajar en ferrocarriles? Era En el lindo, tren. era hermoso trabajar en la empresa del Estado. Era algo nuevo, algo que uno va descubriendo, como dijiste vos, y uno se va apasionando y lo va queriendo de una manera tal que es difícil de no hablar cuando te jubilás o no estés jubilado del tema ferroviario. Es algo que lo llevaba en la sangre. Además yo lo llevaba a través de mi papá, De que familia. me hizo ingresar al ferrocarril. Hoy tengo mi hijo que es Brian, que está como delegado en la fraternidad, que vos vas dejando un legado de lo que es el transporte ferroviario, lo que es la fraternidad misma, que a uno le gusta que los trenes funcionen en la República Argentina, pero lamentablemente el ferrocarril, creo que el transporte ferroviario ha sido una mala palabra, porque los distintos gobiernos no se han preocupado por la industria ferroviaria. Se lo asocia mucho Lo al han pasado, emparchado, ¿no? nada Claro, y más. se lo asocia mucho al pasado, a lo viejo, A cuando lo en viejo. realidad tiene utilidad. En las principales ciudades del mundo hay trenes que andan a otra velocidad, pero hay trenes, ¿no? Hay trenes y son los servicios esenciales, son los mejores, y acá lamentablemente cada vez están desapareciendo más los pasajeros. Vos fijate que ahora en este gobierno han cerrado los que van a Córdoba, a Tucumán, a Mendoza, y es lamentable que suceda esto. Sí, la Argentina creció a través de las vías y del tren, y hoy lamentablemente no lo tenemos. Seguimos trabajando, siguen luchando mis compañeros,
para que el servicio vuelva a la República Argentina, ¿no? Pero bueno, lamentablemente los que están arriba son los que mandan. Y lamentablemente hoy el transporte ferroviario no es rentable, pues, muy posible para ellos, porque es costoso arreglar las vías, es costoso mantener el transporte ferroviario, pero siempre, como antes sí, ahora no, que vos decís que la tecnología, hay muchas cosas que han superado las cosas de antes, que tendríamos que estar mejor y en la industria ferroviaria cada vez estamos peor. Tal cual. ¿Cómo llegás a la fraternidad? ¿Cómo llegás al sindicalismo? Al sindicato, yo cuando voy a Escalada, a mí me gustaba participar en las sesionales, en la comisión, y cada vez me fui acercando al sindicato y habían allá en Buenos Aires maestros que uno si quería aprender, porque siempre uno me dijo, yo no te voy a enseñar, si vos querés aprender, preguntame y yo te voy a enseñar, pero si no, no. Y bueno, fui haciendo eso y me apasionaba el tema del sindicato y más la historia que tiene el Sindicato de la Fraternidad, que es uno de los más viejos de la República Argentina. Nació el 20 de junio, ahora dentro de poco vamos a tener el cumpleaños en el 1887. Así que es una historia. Además, eso es lo que más me gustó. Y cuando vine acá a Neuquén, yo vine en el 83 y en el 86 ingreso en la comisión ejecutiva de acá en Neuquén y de ahí participé hasta el día que me jubilé. Casi 40 años en el sindicato. Habrán pasado momentos bravos también, ¿no? ¿Cuál recordás puntualmente? Y recuerdo el más bravo fue con Menem, que tuvimos 45 días de paro, que ese fue el más doloroso porque llegaban los telegramas de despido a mis compañeros y vos lo veías ahí, yo estaba como presidente en ese momento, que después se fue cambiando, que era el gremio, estaba como presidente y vos veías que tus compañeros recibían el telegrama y vos estabas en una asamblea que estábamos por tiempo indeterminado y no podías hacer nada en su momento, sino solamente consolar, pero nada más. Después, ahí yo, cuando estaba ahí en ese momento, éramos jóvenes nosotros en la comisión ejecutiva. Yo fui uno de los primeros que me llegó el telegrama de despido. Mirá. Pero no le dije a nadie, se lo di. Lo único que sabía mi señora, que fue un pilar fundamental en mi carrera como gremialista y como todo lo que fui en ese momento, de que me casé con ella, ha sido un pilar fundamental para que yo fuera a alguien dentro del sindicato y en la vida, ¿no?, cotidiana. ¿Y cómo fue eso? ¿Te llega el telegrama? Me llega el telegrama de despido, bueno, yo lo guardo, porque yo sabía que en algún momento esto se iba a solucionar, o para peor o mejor. Porque nosotros ese paro fue que se realizó por salario. Los salarios eran muy bajos, no contenían lo que nosotros pedíamos, pero bueno, lamentablemente a través del salario no se levantó el paro porque no podíamos arreglar y empezó a despedir la gente y bueno, después vino la que privatizó Menem todo lo que es el ferrocarril, porque lo que decía un periodista neutra que decía que el ferrocarril perdía $1 millón por día. Muy posiblemente sea cierto porque el ferrocarril era deficitario, pero cumplió una función social el pasajero. Siempre lo hizo y siempre lo cumplió en ese sentido. Y muy posiblemente daba pérdida. Hoy día mismo te da pérdida, pero es un servicio esencial para el usuario que de bajos recursos para que lo utilice. Ahí hablando del sindicato, de la fraternidad, ustedes tenían un edificio que hoy en día es histórico, ¿no?, para la ciudad de Neuquén. Ya no es parte del sindicato, pero es aquí en la capital un lugar donde nacieron muchos gremios ahí, ¿no? Sí, en Bron 47 estaba el local del Sindicato de la Fraternidad, era condominio con la Unión Ferroviaria. En su momento se vendió y bueno, en ese momento estaba el intendente Chito Jalil, que a través de una nota y charla con él presentaron una nota en el Consejo Liberante para hacer resolución y quedara como monumento histórico, lo que hoy están las dos oficinas, tanto de la Unión Ferroviaria como la Fraternidad. Y en el salón era la cuna de donde se formaban los sindicatos acá en Neuquén. Iban a reunirse ahí, a ese lugar. Iban a reunirse ahí. Mirá. Tuvimos también un inconveniente ahí cuando se reunió la UOCRA, que también hubo represión. En su momento estaba don Felipe de gobernador, que se había reunido la UOCRA y también por el tema creo que era del Chocón o algo así, que había habido un inconveniente también ahí. Y hoy eso es de un particular. Hoy de un particular que tiene una
una cochera, hay una playa de estacionamiento Claro. y bueno, no puede tocar el edificio porque es del Claro, es un Consejo edificio Deliberante, histórico, ¿no? Es claro, patrimonio edificio, cultural de la ciudad. claro, monumento cultural, sí. Hugo, hacemos una breve pausa y en un ratito seguimos hablando. Estamos con Hugo Tamborindegui, histórico referente de la Fraternidad Ferroviaria de los trenes aquí en la provincia de Neuquén, hablando en Hablemos Claro.